Recordemos rápidamente algunos detalles que nos van a servir como marco teórico para los estudios que se avecinan, no solo para este. Así es que les sugeriría, los que llevan notas y están dando seguimiento a los estudios, esto deberían dejarlo permanente en sus notas para que facilite entender cada detalle. El primero, el ambiente de la época, o dicho de otra forma, el contexto histórico. La nación hebrea había pasado 70 años en cautiverio en Babilonia. Recién salían de ahí y estaban reconstruyendo la ciudad. No todos, apenas 42,000 en la ciudad santa. Ya no estaba gobernando Babilonia, ahora estaba gobernando el imperio medo-persa. El escritor, Zacarías, un profeta, cierto, pero con el corazón de un sacerdote. Es por ello que su mensaje principal se enmarca en la frase: volveos a Dios y Dios se volverá a vosotros. Recalco, los demás profetas no es que no tuvieran carga ministerial sobre su nación, la de este era mayor por su vocación pastoral. Luego, su prioridad en el mensaje: animar al pueblo a restaurar el programa de educación espiritual, sabiendo que si eso funcionaba, las demás áreas de la vida de la nación hebrea funcionarían bien. Cuando estudiamos eso, dije en su oportunidad, iguales en nuestras vidas. Cuando el área espiritual marcha bien, las otras caminarán bien. Pero si nuestra vida espiritual es una especie de rompecabezas, no venimos al culto, o cuando venimos no hacemos más que criticar, murmurar, hablar contra el que predica, o contra los que están cerca. Luego no hay lectura de la Biblia, no hay servicio voluntario. Las demás áreas de su vida también van a ir igual, un rompecabezas hasta que todo se hace pedazos. El fundamento doctrinal en el que se escribe este libro, que otros llamarían el estilo literario, pues profético, alrededor de visiones. Ya vimos eso ampliamente. Hoy solo recalco que debemos tener mucho cuidado con las visiones. La ignorancia y la necesidad de nuestros pueblos provoca que la gente caiga en redes de hombres y de mujeres sin escrúpulos que abusan terriblemente de esto. Y quienes de ustedes no estuvieron en el culto de las 8, sino que en el de las 10, les recomiendo en la web o en el Facebook escuchar el sermón de las 8, en donde ampliamente se explica sobre el asunto de las visiones. Hoy vamos a comenzar a estudiar una serie de visiones que les expliqué el domingo estaban enmarcadas en una figura literaria llamada quiasmo. El domingo expliqué ampliamente, recalco, en qué consiste. Hoy rápidamente solo digo que es la repetición de vocablos o frases con cierta simetría para embellecer y resaltar la verdad que se quiere expresar. Usted debe saber el marco teórico de visiones. Es importante. Luego debe saber que estas 8 visiones que empezamos a estudiar esta noche están dentro de la figura del quiasmo, que es la repetición de frases. ¿Qué es lo que vamos a hacer en nuestro estudio de hoy y probablemente en 3 o 4 más de los que vienen? Vamos a conocer la visión, la vamos a leer y vamos a tratar de imaginarla.
Segundo, vamos a interpretar dicha visión de acuerdo a la historia. Aunque en su oportunidad fue profecía, para nosotros ya es historia. Pronto explicaré al respecto. Finalmente, vamos a aplicar la verdad espiritual a nuestra propia historia. Así que, insisto, ¿qué vamos a hacer esta noche? 3 cosas. La primera es que vamos a conocer la visión. Segundo, vamos a intentar interpretarla de acuerdo a la historia. Y tercero, la vamos a aplicar, la verdad espiritual, a nuestra propia historia. Por eso y más, el título de nuestro estudio de hoy, el varón entre los mirtos. Vayan a Zacarías capítulos 1, vamos al verso 7. Nuestro estudio de hoy, el varón entre los mirtos. Zacarías capítulo 1, vamos al verso 7 y por favor cuando la cita encuentran, se ponen de pie para mayor reverencia a la lectura. El varón entre los mirtos, capítulo 1, libro de Zacarías, vamos hasta el verso 7. ¿Listas sus Biblias? Dice así: a los 24 días del mes 11, que es el mes de Sebat, en el año 2 de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo. Aquí viene la visión y les desafío. Yo sé que la mayor parte de ustedes son personas adultas que han hecho un esfuerzo deseosos de estudiar la Biblia. Habrá 2 o 4 de ustedes que están aquí por otros motivos. Familiares, obligatoriedad, deportivos, pero poco o ningún interés en la Biblia. Como la mayoría de ustedes sí quieren aprovechar su tiempo, y eso emociona, les desafío con esto. Cuando vayamos leyendo, ustedes deben ir viendo en su mente lo que están leyendo. Les parecerá no lógico, pero entre tanto lo intenten, se va a facilitar entenderlo. Es que este libro, sin ayuda básica, no lo van a entender nunca. Lo repito, este libro, sin guía básica, no lo van a entender nunca. Requiere un poco de contexto histórico, requiere un poco de hermenéutica, requiere un poco de imaginación y sobre todo estar muy atentos. Así es que ahora que empiezo con la visión, traten de imaginarla, pónganla en sus mentes. Verso 8. Vi de noche y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura. Y detrás de él había caballos alazanes, soberos y blancos. Si no entienden parte del léxico, despreocúpense, ya voy a ampliar todos esos detalles. Entonces dije, ¿qué son estos, Señor mío? Zacarías está preguntando al varón que está entre los mirtos. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo, son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y dijeron, paréntesis, los que están con su mente viajando en esta visión, coloquen a los jinetes que están en los caballos soberos como dando un reporte al jinete que está en el caballo alazán. Los que están en estos varios caballos han recorrido la tierra y van a dar el reporte al varón que está entre los mirtos. Sigue. Verso 11. Ellos hablaron a aquel ángel que estaba entre los mirtos y dijeron, hemos recorrido la tierra y he aquí toda está reposada y quieta. Respondió el ángel y dijo,
oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Vean, el varón entre los mirtos quita la atención de los que están dando el reporte para dirigirse a Dios y le pregunta: ¿hasta cuándo va a tener misericordia de la ciudad santa? Porque ellos dicen que la tierra está reposada y quieta. No significa que las cosas están en paz. Pronto les explico. Verso 13. Y Jehová respondió buenas palabras, palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo: clama diciendo, así ha dicho Jehová, celé con gran celo a Jerusalén y a Sión. Estoy muy enojado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Por tanto, así ha dicho Jehová, me he vuelto a Jerusalén con misericordia, en ella será reedificada mi casa, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Esto debió ser noticias muy buenas para el remanente que había regresado. Verso 17. Clama aún diciendo, dice Jehová, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sión, y escogerá todavía a Jerusalén. Habrán notado hasta aquí la redundancia, la repetición de palabras, algunos adjetivos y otros no. No hay error gramatical. El domingo les expliqué que esto es un quiasmo, la repetición de palabras o frases para embellecer la verdad. Como fue escrito en hebreo, al traducirlo al español, la simetría y la belleza de este lenguaje poético se pierde, pero no se pierde la verdad central. Ahora, la verdad a enseñar es lo que debemos estudiar esta noche. Hasta ahí leemos y oramos. Señor, te rogamos tu Espíritu Santo tome nuestros pensamientos, nuestro corazón, y que podamos estar atentos a tu palabra, que sea ella produciendo cambios en nuestro diario vivir. En tu nombre lo suplicamos. Amén. Pueden tomar su asiento. Antes de profundizar en la visión, deben entender algunos detalles que es mi responsabilidad aclararlos. El primero, esto no es un estudio de interpretación de sueños en donde el predicador va a dar un manual de cómo interpretar estas cosas. En lo absoluto. Esto es tan sencillo explicarlo porque para nosotros es historia. Los que lo recibieron era profecía para la nación hebrea, no había sucedido, pero para nosotros esto es historia. Entonces basta un poco de conocimiento en los anales de la historia, un poco de conocimiento de teología, y el asunto está resuelto. Yo no voy a interpretar nada, solo voy a mencionar historia. ¿Y por qué eso es una aclaración importante? Bueno, primero, para que alguien no vaya a caer en las redes del error, pensando que es una buena idea interpretar visiones o sueños, como muchos religiosos abusadores hacen desde los púlpitos. Pero eso ya lo dije el domingo. Ahora solo lo aclaro. Segunda razón por la que es importante la aclaración. Basta con un poco de ayuda de un instructor y ustedes verán que la lectura era sencilla, como la interpretación también. Segunda aclaración importante. Los remitentes
los 42,000 que recibieron esto, los que habían regresado del cautiverio de Babilonia. Para ellos el mensaje no era confuso. Aún cuando era profecía, lo entendían muy bien, porque ellos estaban familiarizados con los vocablos que Zacarías ocupa. Eran parte de su hablar. Para nosotros, para nuestro español, resulta difícil. Son vocablos desconocidos. Algunos han caído en desuso u otros no tienen aplicación diaria. Entonces requiere un poco de estudio extra para poder asimilarlo y definir cada uno de esos vocablos. En términos generales, yo intentaré dárselos. No necesitarán memorizarlo, bastará con entenderlos. Así es que les recomiendo a los que de ustedes toman en serio la razón espiritual de venir a la iglesia. Sé que irán a casa y querrán repasar esto, pero mire con la dureza que digo esto. Para los que de ustedes toman con seriedad el venir a un estudio, sé que volverán a casa y tratarán de repasar esto, porque no es como una predicación en donde es fácil entender todo. Hay que volverlo a leer y eso requiere no solo mayor esfuerzo, también mayor edificación para los que lo harán. Les recomiendo que cuando lean el capítulo en casa, coloquen todo lo que no entienden o aquellos símbolos que ustedes creen tienen una representación en la visión para luego entenderlos. De hecho, sugiéranme ahora algunas cosas que ustedes piensan que son símbolos que deben interpretar y que no entendieron en la lectura. Adelante. Sugieran en voz alta. Los colores de los caballos. Coloquemos alazán, coloquemos overo. El blanco no es necesario. Sin embargo, voy a dejarlo entre overos y blancos. ¿Qué otros simbolismos no entendieron o creen debemos interpretar? No, ya está alazán. El varón entre los mirtos. Entonces, primero el varón o el jinete de ese, porque el jinete del caballo alazán estaba entre los mirtos. Entonces, aquí no pongamos jinete, no pongamos varón, mejor pongamos jinete. Y luego aquí pongamos mirtos. ¿Qué más? Exacto, ¿qué significa? Que la tierra estaba quieta. ¿Qué más? La plomada. ¿Algo más? ¿Más nada? Los 70 años son los 70 años en el cautiverio. Es muy fácil ahí. ¿Más nada? Bueno, dejémoslo hasta ahí. ¿Qué es lo que les estoy sugiriendo? En casa escríbanlos. Ahora yo se los voy a explicar, pero cuando usted los escriba, verá cuán simple se vuelve a entender toda la visión. Voy a arrancar por orden de importancia. Diría que entre estos, el más importante está en el número 3. Les dije cuando cuando empezamos los profetas menores, para todos aquellos que no son amantes del Antiguo Testamento, una de las razones, temo, por la que no son amantes del Antiguo Testamento es porque lecturas como esta no las entienden. Claro, los evangelios los entenderá hasta un niño. Entonces, al no entenderlos, se dan por vencido. Pero les dije que en cada uno de estos libros es desafío extra del estudiante descubrir dónde está Jesús o el Mesías príncipe. Y de hecho, el jinete del caballo alazán, más adelante Zacarías explica que es el ángel de Jehová.
No solo un ángel, sino ángel de Jehová. Deben saber que cada vez que la Biblia se refiere a ángel de Jehová, está hablando de un término que los teólogos llaman teofanía. No memorice eso, solo se lo explico. Teofanía es Cristo antes de su encarnación. Cada vez que el Señor Jesucristo aparece en el Antiguo Testamento, eso es el ángel de Jehová. En el Nuevo Testamento, cuando se encarna en el Señor Jesús, ya lo llamamos el Señor Jesucristo. Pero en el Antiguo Testamento se le llama el ángel de Jehová. ¿Me he dado a entender? Y el mismo Zacarías lo dice, en casa lo descubren. Literalmente, Dios dice que ese es el ángel de Jehová. Ahora, ¿por qué está montando un caballo alazán? El color alazán es un color canela que tiende a rojizo. Lo repito, es un color canela que tiende a rojizo. No es un color primario y tampoco es parte de nuestra usanza, es parte de la usanza equina. Dicho de otra forma, se ocupa solo con los caballos o especialmente con los caballos. ¿Por qué? Porque hay una raza de caballos que tiene una crin especialmente hermosa, larga y color canela, pero que tiende a rojiza. Cuando iban a la guerra, esos caballos eran peinados y cuando la sangre salpicaba, se convertían en caballos overos. Luego le explico el término. Por ahora solo sepan que es un color canela que tiende al color rojizo. Como dato curioso, es que no es parte de nuestro uso, es parte del Medio Oriente y de aquellos que conocen de caballos. Todos los que oyeron esto sabían que era un caballo alazán. En nuestra cultura o en el occidente, esta es la razón por la que las mujeres, algunas, ocupan el tinte rojizo o el color canela. Porque hay una moda que nace precisamente en el Medio Oriente con cabellos largos y hermosos de mujeres que quieren parecer a esas hermosas yeguas, haciendo relación a ello. Y por eso el tinte color rojizo, el color alazán. Desde ahí viene. Esa es una forma de ilustrarlo para que usted lo entienda mucho más fácil. Pero los que recibieron esto en el Medio Oriente, ellos sabían que era una relación a esas hermosas cabelleras de caballos enormes, de razas muy caras y muy fuertes. Bueno, ¿por qué está usando el Señor un caballo salpicado en sangre? Ahora voy al color overo. El color overo es lo que usted conoce como un caballo pinto, pero no el pinto entre café y blanco, sino el pinto entre rojizo y blanco. Pero no es que existieran en esa época caballos pintos. Bueno, sí habían, pero ellos llamaban caballos overos a los caballos blancos que venían de la guerra salpicados de color alazán. ¿Cuál es el color alazán? El color sangre. Si usted lo piensa dos veces y ve la sangre humana borboteando, no es roja, es rojiza tendiendo al color canela. Y por eso es que le llamaban a los caballos blancos que regresaban de la guerra, salpicados de mucha sangre, caballos overos. Sigo. Mirtos. Mirto se relaciona
por la riqueza, la abundancia y el fresco y rico aroma de ese arbusto o árbol, lo relacionaban con las naciones. Al hablar en nuestro español sería: las naciones son como un cedro, un árbol fuerte y robusto. Lo que estaba diciendo el poeta: las naciones bajo el imperio medo-persa son como los mirtos. Tierra quieta, ya se los explico, y la plomada es de la siguiente visión, el domingo, no se la pierda. Tiene que ver con carpinteros y otras cosas más. Bueno, hasta aquí. Han entendido los vocablos que no son parte de nuestro vocabulario. Ahora vamos a entender lo que significaba para ellos. ¿Por qué es fácil para mí explicarles todo esto? Es historia. Entonces, mi trabajo es prepararme para instruir. Basta con agarrar libros de historia y entender cada una de estas cosas. Insisto, no es un manual de interpretación, es la lectura de la historia. Bien, la tierra estaba quieta. Los medo-persas habían conquistado a Babilonia y habían logrado colocar una aparente quietud. Por su poderío militar, no había naciones estorbándoles, provocándoles o declarándoles la guerra. El Medio Oriente, en toda la historia de la humanidad, ha vivido en guerra, igual que hoy día. Los amantes de noticias internacionales deben tomar en cuenta Irán declarando la guerra a Irak, Corea del Norte, aunque eso está no está necesariamente en el Medio Oriente, a punto de enfrentar qué sé yo a quién, Palestina en guerra de por vida, Israel siendo un foco militar para todos los árabes. Eso es de por vida. La historia de la humanidad ha estado llena de una época de guerra en ese sector del planeta. Pero en esa época estaba quieta. ¿Por qué? Por el poderío militar de los medo-persas, los jerjes y los amantes del cine. Esa era la época de la película 300, en donde había un medo-persa que se consideraba un dios y todos lo temían. Pues bien, esa quietud no es paz, es silencio de tambores de guerra. Pero la inmoralidad, la injusticia y la maldad era el común denominador de esas naciones. Todo tipo de barbaries. Los jinetes de los caballos overos y blancos recorrieron el imperio. Es una figura en donde ángeles están recorriendo para dar un reporte. El reporte es: ellos creen que son dioses y que tienen aparente paz y control sobre la humanidad, aunque el color de sus caballos dice que están llenos de sangre, de maldad y de injusticia. Y reportan al Señor Jesús, al ángel de Jehová, el jinete del caballo rojizo, que hay mucha maldad. El Señor le pregunta a Dios: ¿hasta cuándo este imperio se va a considerar que son semidioses? ¿Cuándo? Mire el efecto restaurador del ángel de Jehová. Él está pidiendo, intercediendo por Israel, diciendo: ¿cuándo esas naciones van a dejar la maldad? ¿Y cuándo, Señor, usted va a dejar de estar enojado con ellos? Dios responde por la intercesión de su Hijo y dice: lo haré, y de inmediato. Y por eso Él está montando un caballo rojizo. Está anunciando que llega el momento de hacer justicia con todas esas naciones. Y que le diga a Zacarías que anime
al remanente fiel que está siendo subyugado, que los exhorte a no rendirse porque ha llegado el tiempo en que Él pondrá el control. Está incluso anunciando la venida del Mesías príncipe. Muchos historiadores, muchos predicadores citan que Zacarías es uno de los libros con más profecías mesiánicas. Cuando usted oye, ¿qué es eso de profecía mesiánica? Es una profecía que se dijo respecto a Jesucristo, al advenimiento de Cristo, porque Jesús es el Mesías príncipe. Pero los judíos lo identificaban no como Jesús, sino como el Mesías. Y Mesías, traducido al español, es el ungido de Dios. Dios estaba diciendo al jinete del caballo alazán: pronto irás a instalar un reino eterno en donde tú harás justicia. Pero tu reino empieza con sangre, mucha sangre derramada. Justicia contra estas naciones paganas llenas de maldad y tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Era lo que estaba diciéndole Dios a este pueblo, animándoles y exhortándoles. Bueno, pregunto, ¿me he dado a entender hasta aquí? ¿Amén o no amén? ¿Está claro? Fantástico. Los que no se durmieron lo van a disfrutar en casa, repasar todo esto. Ya cumplí la primera parte, entender la visión. La segunda parte era explicárselas con respecto a la historia. Y la tercera parte, ¿cuál era? Aplicarla a nuestra propia historia. Y cuidado, dije aplicarla, no dije poner doctrina a la iglesia de Cristo. Dije que todo esto lo podemos aplicar a nuestra propia vida. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, podemos hacerlo de dos maneras. La primera es referirme a los mirtos, a las naciones que se sienten reposadas y quietas. Lo voy a decir así: aquellos que viven a su antojo, creyendo que las cosas espirituales son necesarias para aquellos pobres que están atados en alcoholismo, en drogadicción, aquellos que tienen graves problemas familiares, aquellos que están atados en los juegos, en las apuestas, aquellos que viven sin paz. Pero esto no es para aquellos que tenemos salud, que tenemos un buen trabajo, un buen negocio, que son profesionales, que están siendo prósperos. Para ellos esto es casi absurdo. Y ellos viven a su antojo, creyendo que pueden vivir como mejor les plazca. Esa es la tierra reposada y quieta, en donde creen que cada quien puede vivir como le da la gana, sin tener que rendir cuentas a Dios. Y a veces hasta piensan que no tienen por qué rendirle cuentas a nadie. Al respecto yo diría, qué bueno que las personas digan: es mi vida y yo hago con ella lo que se me viene en gana, si usted no afectara la vida de otros. Porque si usted quiere irse en un abismo, pues yo puedo mencionar: lárguese a ese abismo como le dé la gana. El problema es que usted dice que no le está haciendo daño a nadie, y usted le está haciendo daño a mucha gente al vivir a sus anchas sin temor alguno de Dios. ¿Cuál daño, pastor? Bueno, déjeme citar ejemplos que a lo mejor usted no se ha dado cuenta. Entre ellos, su adulterio. ¿Y que acaso piensa que sus hijos no lo están sufriendo?
Es mi vida, yo hago con mi vida lo que quiera. ¿También es su vida la de sus hijos? Para que los haga sufrir de esa forma. Al fin de cuentas, si va a decir que su pareja se lo tiene bien ganado, bueno, sus hijos también se lo tienen bien ganado. ¿Es que acaso cuando usted era niño no sufrió y vivía reprochando lo que sus padres habían hecho? Y ahora usted lo está haciendo con más lujo, Pero ahora dice que es su vida. Le insisto, quiere tirarse en un abismo, hágalo, pero se está llevando a sus hijos en ese abismo porque ellos están yendo por una vida sin rumbo precisamente por su adulterio. Dije que iba a citar pequeños ejemplos. Ahora menciono sus adicciones, sean alcoholismo, drogas, pornografía, juegos o lo que fuera. Usted dice, sí, eso es mi vida, yo puedo gastarme lo que a mí me venga en gana. Usted nunca ha pensado que sus adicciones le quitan la vida de forma lenta a aquellos que lo aman. ¿O usted piensa que cuando no llega a dormir o llega no en sus cabales, sus padres, su pareja o sus hijos no están quitándoles la vida paulatinamente? ¿Verdad que no es solo su vida? Más ejemplos, negocios ilícitos. ¿Qué si voy a parar a la cárcel o qué si sufro consecuencias? Nunca pensó todos los que van a sufrir porque usted está en la cárcel. Y ahora que lo he puesto de esa forma, le tengo una pregunta extra. Por el daño que usted o yo hacemos al vivir como nos da la gana, lejos de Dios, ¿usted piensa que Dios le va a tener por inocente? Si usted me responde que sí, que Dios le va a tener por inocente, temo que usted no conoce nunca nada de la Biblia, porque la Biblia dice que Dios nunca va a tener por inocente al culpable. Y si usted ya sabía ese verso, entonces usted me está diciendo que a usted lo que la Biblia dice le importa un comino. Y si ese es el asunto, Zacarías le está diciendo a usted que la venganza y justicia de la que Dios habla en este caballo alazán también tiene que ver con usted. Si usted no tiene temor de Dios, en vano es que yo insista. Pero si una pizca de sensatez le queda, pienso que usted o yo deberíamos pensar qué es lo que estamos haciendo. Por otro lado, Marlene, ¿me ayudas por favor? Al menos que no se queden ahí, te lo ruego. Por otro lado, los que están en la comodidad de no hacer ningún esfuerzo para servir al Señor con pasión. Voy a recalcar estas expresiones y por favor pónganles doble atención. Los que están en la comodidad de no hacer ningún esfuerzo para servir al Señor con pasión. ¿Cuántas personas se ven afectadas por su pasividad? ¿Por qué voy a afectar yo a otros por mi comodidad? ¿Cuántos estarían creciendo si usted tuviera las manos en el arado? La expresión las manos en el arado es un agricultor, Jesús la ocupa. Dice que alguien que es siervo de Dios y que conoce realmente al Señor, pone sus manos en el arado para trabajar en la viña del Señor. Entonces aquellos que no tienen sus manos en el arado, que no están con pasión ni con esfuerzo en el arado, les pregunto,
piensan que Dios les tendrá por inocentes. Si usted me dice que sí, pues yo le tomo la palabra, porque finalmente es su vida. Pero apelo a la sensatez y a la inteligencia. Usted y yo sabemos que hay personas cerca de nosotros a los que nosotros podríamos influir espiritualmente para que ellos conozcan de Dios, pero como no nos importa, ¿nos va a tener Dios por inocentes? Aquellos que viven murmurando, criticando y haciéndose a un lado para no comprometerse, qué pequeño es entonces su Dios. Porque si su Dios es grande, su fe debería ser grande y su convicción también. Por último, a los fieles. Les dije que el propósito era también animar al remanente, un pequeño grupo que estaban sufriendo los atropellos de estos imperios. Dios les dice que tengan paciencia porque Él nunca va a rechazar un corazón contrito y humillado. Así que de igual manera yo puedo retomar esto para decirle a usted, si hoy por hoy usted está sufriendo atropellos de cualquier naturaleza, de su pareja, en su trabajo o qué sé yo, Dios dice que Él no va a rechazar nunca un corazón contrito y humillado y que Él va a poner su misericordia sobre su pueblo. Y que por eso iba a enviar a su Hijo, el jinete del caballo alazán, a derramar su sangre por misericordia hacia usted o hacia mí. Si es que tenemos un corazón contrito y humillado. Y eso es algo solo entre usted y Dios. Inclinen sus rostros y oramos. Señor, gracias por hablarnos, gracias por exhortarme y por decirme las cosas varias que debo corregir y quizás conmigo otros a los que tu Espíritu Santo nos ha ministrado. Te ruego, Señor, que la instrucción de tu palabra llegue a cada corazón y ministre de tal modo que podamos con fe entender tu llamado. Y que si esta noche hay personas sin Jesús, toque su corazón de tal modo que él o ellos puedan entender y recibir a Jesús en su vida. Mientras todos oran, sus rostros inclinados y sus ojos cerrados, no importa cuántas veces usted vino a la iglesia, si usted nunca antes abrió su corazón a Jesús, este es un buen momento para hacerlo. Nadie le va a pasar al frente, nadie le va a aplaudir, no tiene que cambiar religión. Esto es entre usted y Dios. Si alguien dice, a mí me gustaría hacer la oración, donde está, le invito a que levante su mano en señal y que me deje orar con usted. ¿Habrá alguien? ¿Alguien esta noche que levanta su mano y me deja orar con usted? Señor, si los que estamos somos salvos, te agradecemos por ello. Rogamos que tu paz y bendición nos acompañe, nos despidas en paz, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos fin de semana, que la paz de Dios vaya con cada uno, Dios nos bendiga a todos.